Muy buenas, en esta oportunidad les voy a comentar sobre el impacto del aislamiento social en las funciones cognitivas y cuál es el rol de la reserva cognitiva. Acá tenemos un poco la agenda, lo que vamos a ver en estos minutitos, cuáles son las funciones cognitivas, la diferencia entre el aislamiento social y la soledad como problema, cuál es el impacto que genera en la salud global y en la salud cognitiva, cómo solucionarlo y vamos a hablar un poquito de la reserva cognitiva. Bueno, acá tenemos la representación de un cerebro, en realidad es una tractografía. El cerebro está formado por un montón de neuronas que se conectan con otras neuronas a través de los axones. Los axones son lo que vemos ahí, como los cables nerviosos que van, acá lo vemos con colores. De todas esas conexiones y de esas redes neuronales se forman redes y de esas redes salen las funciones del cerebro, las funciones motoras, las funciones sensitivas, las funciones cognitivas. Las funciones cognitivas son habilidades mentales que nos permiten procesar la información, tanto de adentro como la que viene de afuera. Visión, audición, gusto, tacto y olfato. Y nos permiten interactuar con el mundo. Nos permiten aprender, recordar, resolver problemas, tomar decisiones, comunicarnos. Estas funciones son la atención, el lenguaje, la memoria, la gnosia, que tiene que ver con el reconocimiento de algo que ya conozco, las praxias, que tiene que ver con una habilidad generalmente manual o motora, la visoespacialidad y las funciones ejecutivas, que son mis preferidas y son las que nos permiten organizar algo, planificar algo, tomar decisiones, resolver problemas. La realidad es que con el paso del tiempo hay un cierto, durante el envejecimiento, hay un declive de las funciones motoras, de la motricidad, de la fuerza y de las funciones cognitivas, no necesariamente un deterioro. Y en este contexto el cerebro está expuesto permanentemente a conductas que dependen de nosotros que o lo protegen y hacen al mantenimiento del cerebro o lo ponen en riesgo. ¿Y por qué es importante proteger a las funciones cognitivas o preservarlas? Porque nos dan autonomía, nos dan libertad de decisión, hacen que no dependamos de nadie, nos permiten ser independientes, autónomos. Y eso hace que tengamos una buena calidad de vida, incluso de envejecimiento. Bien, acá tenemos a este muchacho que se lo ve solo, que está con cara como de con cara de desagrado. Sin embargo, a su izquierda está rodeado de personas, pero él no parece verse integrado en ese grupo de personas. La realidad es que nos falta información, pero no sabemos si está dentro de ese grupo y no se siente integrado. Esto es la soledad, ¿sí? Es un sentimiento de estar aislado, es una percepción anómala de nuestras real conexiones sociales o de la calidad de conexiones sociales que tenemos. Es un estado subjetivo, desagradable e involuntario. Es un sentimiento. O sea, podemos estar rodeados de personas y aún así sentirnos solos. Distinto es el aislamiento social. A su derecha no tenía nadie a su alrededor. Esto es un estado objetivo, el aislamiento social, es la falta objetiva de contacto con otras personas, una red social pequeña, pocas interacciones. La realidad es que los dos vienen a ser enemigos silenciosos. Y ahora vamos a ver por qué. Terminan siendo nocivos. Hay que aclarar que una persona puede estar rodeada de gente y sin embargo sentirse sola y viceversa. Un término intermedio acá es el, el ermitaño. El ermitaño es una persona que elige como estilo de vida estar solo, pero eso no significa que tenga un sentimiento desagradable como la soledad o que tenga real poca cantidad de conexiones sociales como en el aislamiento social. El ermitaño puede vivir solo pero tener vínculos de verdadera calidad y no necesariamente sentirse solo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el aislamiento social o la soledad?
Yo los agrupé acá para hacer algo un poco más operativo, pero hay cuestiones de la salud física y mental y cuestiones coyunturales. Hay enfermedades crónicas que predisponen a que uno tenga tendencia al aislamiento, tener una ACV, limitaciones para la movilidad, EPOC, dificultades respiratorias, el dolor crónico. Es bastante discapacitante e inhabilitante. Trastornos sensoriales como la hipoacusia, lo pongo con rojo porque es re importante, no hay que naturalizar que porque ya me estoy poniendo grande no escucho. Precisamente eso nos desconecta del mundo, no escuchar, no entender un chiste, no saber cuando te llaman, no estar a las señales de alerta si alguien nos toca bocina como peligroso. Y la visión lo mismo, las cataratas, ¿sí? Nos limitan de la información que viene del exterior para tomar una decisión interna. El deterioro cognitivo también es un factor de riesgo bidireccional para el aislamiento social. Bueno, la discapacidad, los trastornos de la movilidad, la autonomía, los trastornos del ánimo, la depresión, no tanto la ansiedad, la baja autoestima, predispone a la soledad, al aislamiento. Y después las cuestiones coyunturales, hay cuestiones socioculturales como eventos vitales, por ejemplo la jubilación, un duelo, una separación, la mudanza de los hijos, una falta de red de apoyo de calidad alrededor de uno, pocos recursos educativos y económicos, por ejemplo, no salir al cine, no salir a comer afuera, no tener como el grupo de amigos que nos inviten a salir, algunas minorías como los inmigrantes y cuestiones ambientales como vivir en zonas rurales o alejadas o en zonas en donde no haya mucha movilidad o facilidad en el transporte. Y la realidad acá se puede cumplir un ciclo, el ciclo del aislamiento, es decir, menor interacción social lleva a más aislamiento y el mayor aislamiento lleva a tener menor interacción social. ¿Cómo afectan estos factores de riesgos que mencionamos antes en el aislamiento social y la soledad y cómo afecta el aislamiento social y la soledad en nuestra salud global? Si bien cada uno por mecanismos distintos terminan generando en líneas generales una especie de estado de proinflamatorio que cuando se sostiene en forma crónica termina siendo destructivo. La inflamación no es necesaria para proteger al cuerpo en algunas circunstancias, pero cuando esto se torna crónico y sostenido, el cuerpo está preparado todo el tiempo para un estado de alerta, súper hipervigilante, no está preparado para producir cosas nuevas. Por ejemplo, en el aislamiento social, simplemente por desuso. Neurona que no se usa, neurona que termina envejeciendo y se muere, se deja de usar, disminuye la reserva cognitiva. Está demostrado en algunos estudios que los pacientes en estado de aislamiento social tienen atrofia del cerebro por desuso. Y la soledad, como implica de base un sentimiento negativo, un sentimiento desagradable, queda sometida la persona a un estado de estrés crónico, en donde hay una alteración de un eje hormonal que es el em, hipofisario, hipotalámico, adrenal. Las glándulas suprarrenales sintetizan cortisol, que son las hormonas del estrés, y si bien en alguna situación en donde tenemos que estar en estado de alerta nos sirve para resolver esa situación, cuando esto se cronifica termina siendo nocivo, tóxico, porque el estado proinflamatorio crónico termina destruyendo tejidos, hace que no se reparen tejidos, hace que uno esté todo el tiempo en estado de hipervigilancia, de estrés, hiperalerta y no puede estar tranquilo para ver las cosas que pasan alrededor. Este estado proinflamatorio termina generando una alteración inmunológica, neuroendocrina, metabólica y hasta genera algunos trastornos de conducta. Por ejemplo, conductas poco saludables como el sedentarismo, mayor tendencia al consumo de tabaco o sustancias nocivas como el consumo de alcohol, la malnutrición o una mala adherencia al tratamiento. No voy al médico, no tengo alrededor gente que me lleve al médico. Y esto termina generando un aumento del riesgo cardio y cerebrovascular, trastornos del sueño y una baja inmunidad en líneas generales y mayor vulnerabilidad. Los trastornos del sueño, otro capítulo aparte, porque por ejemplo durante el sueño se consolida la memoria de lo que vivimos durante el día.
y además repara tejidos y además promueve un estado de mejora el sistema inmunológico. Entonces, dormir mal arrastra problemas y esto termina generando aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, infartos, ACV, infartos en el cerebro, diabetes por los trastornos metabólicos, un deterioro cognitivo, depresión. Esto lleva a mala calidad de vida y todo esto lleva a un aumento de la morbimortalidad por cualquiera de las causas. Y encima el deterioro cognitivo es un factor de riesgo bidireccional con el aislamiento social. Son factores de riesgo mutuamente. Y en cuanto a la salud cognitiva, toda esta especie de desuso, de estado de estrés crónico, lleva a conductas poco saludables y la realidad es que el menor uso lleva a un menor estímulo de las funciones cognitivas. La conexión social hace que uno esté teniendo que usar la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones cognitivas. En el desuso se pierden. La falta de estímulo hace que se pierdan. Esto genera, sumado al estrés crónico y el estado proinflamatorio, una reducción de las neuronas y de la sinapsis, sobre todo en el hipocampo, que se encarga de la memoria de hechos recientes, y de la corteza prefrontal, que se encarga de la toma de decisiones. La mala calidad de sueño lleva a una no reparación de tejidos ni a la consolidación de la memoria, y todo esto lleva a una menor conectividad, menor neurogénesis, es decir, el estrés genera la menor formación de neuronas nuevas, por ejemplo, en el hipocampo, y neuroplasticidad. La neuroplasticidad es una capacidad que tiene el cerebro a cualquier edad de moldearse para bien o para mal dependiendo de lo que hagamos. Entonces, si tenemos conductas saludables, el cerebro se va a moldear para bien y va a tener más rendimiento y mantenimiento a lo largo del tiempo. La realidad es que el impacto del aislamiento social en la salud cognitiva y la soledad terminan generando un aumento del riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Y el que ya tiene deterioro cognitivo tiene aumentada la tasa de progresión en un 31%, por ejemplo. Principalmente se afecta a la memoria y las funciones ejecutivas, que tiene que ver con resolver problemas y planificar. Y encima esto es un factor de riesgo bidireccional para la depresión. La depresión aumenta el riesgo de soledad y aislamiento social y a su vez de deterioro cognitivo y demencia. La realidad es que todo esto reduce la calidad de vida. Entonces, ¿cuál es la solución para estos enemigos silenciosos? La conexión social. ¿Por qué? Acá les voy a dejar cuáles son los beneficios de la conexión social en la salud cognitiva. Primero que la conexión social estimula casi forzosamente a tener que usar la atención, el lenguaje para comunicarnos, la memoria para retener una conversación y poder reproducirla, las funciones ejecutivas, la cognición social. Estas habilidades que se están trabajando permanentemente como un músculo, además fomentan el crecimiento, por ejemplo, de otras neuronas o el desarrollo de otras redes neuronales por tener información nueva. Se sintetiza un factor, el BDNF es un factor de crecimiento trófico neuronal. eh, Hay reducción de la percepción del estrés y con esto bajan los decibeles del estrés, baja el cortisol. También tener una buena red social hace que tengamos más hábitos saludables y además nos da un sentido de propósito y bienestar. El ser humano es un ser sociable por naturaleza. Le gusta pertenecer, necesita pertenecer. No le gusta sentirse aislado, no le gusta sentirse rechazado y solo. Y además este pertenecer a una comunidad o pertenecer a un grupo nos mejora el estado de ánimo. Y acá les dejo como una representación gráfica de estas redes neuronales en la neuroplasticidad que se va desarrollando cuanto más trabajamos un grupo de neuronas. Entonces la conexión social funciona como un factor protector cerebral y como un constructor directo de la reserva cognitiva.
que es la reserva cognitiva, como factor protector. La reserva cognitiva es la capacidad que tiene el cerebro para afrontar un daño o un posible daño y seguir funcionando lo mejor posible pese a que está este daño. Es como una especie de amortiguador o de colchón, como un plazo fijo cognitivo. Entonces, si existiera algún tipo de daño, el cerebro intenta funcionar igual debido a estos caminos alternos que generó si ese camino está dañado. No es más cantidad de neuronas, es mejorar la calidad y la eficiencia de esa neurona o de esa red neuronal. Y se construye a lo largo de toda la vida. Esto es una maravillosa noticia. Esta neuroplasticidad que se relaciona con la reserva cognitiva la aumenta. ¿Cómo la construimos? Primero que hay condiciones innatas, que tiene que ver con el neurodesarrollo. Por ejemplo, el coeficiente intelectual es como importante en este sentido porque nos da una base para incorporar la información de afuera o para que cuando estamos expuestos acumulativamente a experiencias, aumente la reserva cognitiva. ¿Y cuáles son los pilares que en el transcurso de la vida construyen o aumentan la reserva cognitiva? La educación temprana, una educación de calidad. En edades tempranas, a partir hasta los 30 años, mientras más o menos estamos estudiando, esta buena educación genera mayor desarrollo de estas redes neuronales para tener como caminos alternos, como les decía antes. Una buena educación de calidad. La ocupación laboral en edades medias se desarrolla principalmente con la ocupación laboral y el desafío que eso nos lleve, sin desmerecer a nadie. No es lo mismo, por ejemplo, un trabajo manual y repetitivo como pegar etiquetas en una cinta transportadora que un jefe de un servicio que tiene que tomar decisiones con personas o un ingeniero civil que tiene que definir cómo hacer un puente para que no se caiga. O sea, los desafíos en esta etapa son súper importantes. Y en edades más avanzadas, a partir de los 60, la conexión social es un pilar fundamental que aumenta la reserva cognitiva. Ahora, si en el transcurso de la vida no tuvimos mucha posibilidad de tener una buena educación, una ocupación laboral desafiante o mucha conectividad social, podemos sumar con pequeños hábitos saludables y construir en el día a día la reserva cognitiva. ¿Cómo? Con un buen estilo de vida y salud, manteniendo hábitos saludables. Súper importante la actividad física, sobre todo aeróbica, pero actividad física de fuerza, de equilibrio, de elongación. Está demostrado que sostenida en el tiempo, aumenta la cantidad de neuronas, neurogénesis, en una parte específica del cerebro que es el hipocampo, que tiene que ver con la memoria de hechos recientes. Además, la nutrición e hidratación, fundamental con lo que nutrimos al cuerpo, con lo que lo hidratamos, en todos los sentidos. Dieta rica en vegetales, verduras, legumbres, cereales, baja en en grasas y comidas ultraprocesadas, azúcares. Estricto control de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, obesidad, dislipemia, problemas de colesterol, el sedentarismo. Control del sueño, tener una buena calidad de sueño, un buen manejo del estrés. Súper importante la audición y la visión. Después la estimulación cognitiva, obviamente, enriquecer y nutrir al cerebro, nutrir a esas neuronas, darles una función, una razón de ser, buscar que esto vendría a compensar la educación, ¿sí? Cursos, talleres, aprender cosas nuevas, desafíos, cosas nuevas, desafíos y ocio intelectual, lectura, escritura, ajedrez, sudoku, crucigramas, sopas de letra, el Scrabble, juegos de mesa, la casita robada, la escoba de 15, la escoba de 15, el uno. Hay un montón de juegos. Bueno, aprender cosas nuevas. Y, por ejemplo, suman un montón de puntos. eh, Aprender otro idioma, o sea, el que es bilingüe suma puntitos. Y el instrumento o desarrollo musical también suma mucho para la reserva cognitiva.
Y finalmente la actividad social, principalmente porque refuerza las habilidades cognitivas que ya tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo les había dicho que la reserva cognitiva se construye a lo largo de la vida y a algunos de mis pacientes probablemente les haya hecho como un triangulito, el triangulito del mantenimiento cerebral. Ahora esto se amplió a una casita, la casita para el mantenimiento y la protección del cerebro a lo largo del tiempo. Ya que no podemos combatir al envejecimiento, intentemos mantener al cerebro. Entonces, los pilares, la base de la casita, viene a ser una buena salud física y una buena salud mental. Salud física y mental son la base, los pilares. Y como les dije antes, nutrición e hidratación. Si tienen dudas, consultan a un Nutri. Control de factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, colesterol, el sobrepeso, el sedentarismo. Control de la audición, control de la visión, evitar tóxicos como el consumo de tabaco en exceso, el consumo de alcohol en exceso, traumas de cráneo, evitarlos. Una buena salud mental, mantener un sueño adecuado, un buen manejo del estrés, prácticas como salir a caminar, correr, la meditación o escuchar música o algún perfume, algo que te conecte y te vuelva a tu eje y te tranquilice. Hablar con un amigo, el estado de ánimo es súper importante. Y después, ¿cómo mantener al cerebro? Bueno, la actividad física, preferentemente aeróbica, que trabaje en el equilibrio, la fuerza, la elasticidad, caminatas, al menos 150 minutos semanales si va a ser actividad moderada. Ahora, si es actividad intensa como trotar, running, con 75 minutos semanales puede alcanzar. Esta actividad física es la que está demostrada que sostenida en el tiempo fomenta la neurogénesis, formación de neuronitas nuevas, como neuronas bebés. Ahora uno tiene que darle una razón de ser. Con actividad social estamos interactuando, dándoles una información nueva a esa neurona. Grupos de apoyo, clubes, sociedades, grupos de pertenencia, voluntariado, foros, debate de película, debate de cine, fotografía, grupos, talleres. Pueden hacer, por ejemplo, algún tipo de actividad cognitiva a nivel grupal y ya tienen dos en uno. O ir a bailar, nuclean tres en uno. Actividad física, cognitiva y social. Aprender cosas nuevas, como les dije antes, leer, escribir, pintar, juegos de mesa, sudokus, crucigramas, el Scrabble, que es el juego de letras. Y esto es la estimulación cognitiva, seguir trabajando las habilidades mentales que ya tenemos. Ahora, cuando tenemos un deterioro cognitivo de alguna de las funciones, deterioro cognitivo del lenguaje o de memoria, ya tenemos que hacer la rehabilitación de esa función cognitiva. Y ahí es donde los neurólogos mandamos a hacer la rehabilitación de la memoria, por ejemplo. Acá les voy a dejar un video. Uy, qué yo. Ay, ay, Bueno, la risa es muy contagiosa. Cada vez que se ríen con un amigo o un familiar, no solo están compartiendo un momento agradable, sino haciendo una inversión directa en su salud cerebral. Socializar, reír y conectar funcionan como una medicina natural. Y acá, como para ir finalizando, les voy a dejar un plus de los beneficios de la risa que sobre todo pueden tener cuando están con un buen grupo social o con amigos, aunque sea un solo amigo, reírse. Primero que la risa es una expresión de alegría, es un acto reflejo involuntario que activa un montón de músculos. Y al hacer esta especie de contracción sostenida y relajación termina generando una relajación. Es súper contagiosa porque activa neuronas espejo que tenemos.
tiene un montón de efectos neurofisiológicos y endocrinológicos, en donde produce hormonas que bajan el estrés y mejoran el estado de relajación y de bienestar. Endorfinas, dopaminas, serotoninas. Mejora el sistema inmunitario, produce una relajación del sistema muscular y respiratorio porque además nos obliga a un estado de oxigenación forzada por la risa. Mejora el sistema cardiovascular, baja el umbral del dolor. Reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, mejora la memoria, el pensamiento creativo. Bueno, acá les dejo para que lean un poco los beneficios de la risa. Y ya así como para resumir, el aislamiento social y el sentimiento de soledad se asocian a un mayor de riesgo de deterioro cognitivo. El estrés crónico y el desuso afectan a cuestiones de la conducta psicológica y fisiológica del cuerpo humano. La conexión social viene a ser un factor protector y además aumenta la reserva cognitiva, que es esta capacidad del cerebro de amortiguar los daños y tratar de seguir funcionando. Se construye a lo largo de la vida, principalmente con hábitos saludables, actividad física, cognitiva y social, y buenos hábitos de salud. Y como esto es psicoeducación y estamos haciendo prevención, y esto se puede trabajar a lo largo de toda la vida, nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para trabajar en el mantenimiento cerebral. Muchas gracias. Acá les dejo mi Instagram.